Amén. Tomen esa porción que el Señor preparó para ustedes. Hoy el Señor te va a hablar. Abrí tu corazón y abrí tus oídos y llévate la palabra del Señor que Él tiene para vos. Ahí, Nahue, si me ayudás, vamos a buscar en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Un pasaje muy conocido por nosotros porque aún hace muchos años hicimos una página, un grupo en Facebook que se llama Sean Conocidas, ¿se acuerdan? Lo dejamos de usar desde que apareció WhatsApp, ahí tiramos los motivos de oración en WhatsApp, qué sé yo, pero ahí teníamos un grupo en Facebook que se llama Sean Conocidas, que está basado en este texto que vamos a leer ahora. Si lo tenés ahí, proyectarlo en la NBI. Dice, reciban palabra del Señor, dice, no se inquieten por nada. ¿Qué dice? No se inquieten por nada. Amén. No te inquietes por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y el versículo 7 viene con promesa y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Bendita sea la palabra del Señor. Amén. ¿Están acá conmigo, hermanos? Ya están recibiendo, ¿verdad? Yo empecé a hablar hace un tiempito de la vida plena en Cristo. Y si queremos tener una vida plena en Cristo, una de las cosas que tenemos que hacer es abandonar toda clase de temor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Están acá conmigo, hermanos? Sí. Abandonar toda clase de temor. ¿Qué tenemos que hacer? Si queremos tener vida plena, abandonar toda clase de temor. Ahí en la palabra que leímos decía, no se inquieten o no se preocupen. Estamos siempre teniendo que tomar decisiones constantemente, ¿verdad? Constantemente tenemos que estar tomando decisiones. Ustedes, para venir hoy acá, tuvieron que tomar una decisión. ¿Se tuvieron que preparar o no? Tuvieron que predisponerse, tomar el colectivo, agarrar el auto, cargar la sube, no sé, algo tuvieron que hacer para venir hasta acá y decidieron y llegaron. Y gloria a Dios que estamos acá reunidos hoy nosotros. Pero en todo momento tenemos que estar decidiendo qué hacemos, qué no hacemos, cómo hacemos. Estamos pensando en las cosas que pasaron, estamos pensando en las cosas que van a pasar, y todo eso se presenta como un desafío. ¿Qué hacer con lo que pasó y qué hacer con lo que viene? Amén. Se presentan desafíos constantemente. Problemas que resolver que se presentan así inoportunamente, inesperadamente. Casi siempre, por más que uno dice, bueno, viste, siempre hay problemas, nunca los espera los problemas, ¿verdad? Nunca los espera, siempre te agarran de sorpresa. ¿Y qué pasa ahí cuando sucede todo esto? Con tu vida, con tu alma, con tu espíritu, con tu mente, con tu corazón. Se produce algo que nosotros conocemos muy bien y que es ansiedad. El temor produce ansiedad, nerviosismo, ataques de pánico, etcétera, etcétera. El miércoles pasado hablamos y oramos para recibir nuevas fuerzas de parte del Señor. Amén. Aquellos que estuvieron ahí experimentaron ese poder de Dios que nos da las fuerzas para poder enfrentar todo lo que se viene. Y justamente el temor es algo que nos debilita. Oramos para recibir fuerzas, pero el temor es algo que nos debilita. Cuando te agarra miedo, te bloqueás o no. Y no tenés ganas de enfrentar las cosas. Ayer tuvimos un hermoso culto en Villa Elisa también y compartimos un poquitito también de este tema de que tenemos un Dios increíble.
que nos desafía a nosotros a hacer cosas increíbles que no se pueden creer. Pero muchas veces el temor nos detiene. No podemos avanzar, estamos en un círculo vicioso, estamos empantanados, estamos en un pozo, no podemos salir. Ahí, perdón, el sonido. Pero hermanos, esto es una realidad que vivimos, una realidad que enfrentamos todos los días. No podemos estar así. Tenemos que vencer ese temor, tenemos que vencer la ansiedad, tenemos que vencer, no podemos estar encerrados en nuestros miedos sin poder ir por más. Aunque sabemos que Dios es un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, nos quedamos encerrados en nuestros temores, conformándonos con las migajas que caen de la mesa, conformándonos con lo poquito. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacemos eso, hermanos? ¿Cómo se hace? ¿Alguien se anima a decirme? Cuando estás ahí, bloqueado, encerrado en un pozo, ¿cómo haces? ¿Cómo salís de ahí? Espera que Graciela no te escuche. No quiero que uses el micrófono. Orando. Muy bien, orando, ¿verdad? Todos lo sabemos eso, lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la primera reacción cuando tenemos problemas y dificultades? Alejarnos. Muy bien, alejarnos, dice Aldana. O angustiarnos, ¿qué decís, Ramona? Bloquearnos. La primera reacción muchas veces es que no puedo. No se puede, no. Sí, está bien todo eso de Dios, de la Biblia, todo lo que dice el pastor, todo lo que dicen por ahí los hermanos, pero no puedo yo no puedo. A mí no me funciona. A mí no me sirve, yo estoy ahí, sí, está todo bien, yo ya lo sé, pero no. Y justamente esta palabra en esta noche viene a desafiarte a que ese no se convierta en un sí y compruebes la grandeza de tu Dios. Compruebes que Dios es verdad. Ahí en Filipenses dice, no se inquieten por nada. Otras versiones dicen, no se preocupen. La Biblia hispanoamericana traduce, no se angustien por nada. Pensá un momento ahora, ¿qué es lo que te angustia, lo que te pone mal, lo que te entristece, lo que te deprime, lo que te pone de mal humor, lo que te bloquea, lo que te pone ansioso, aún con ataques, esa enfermedad nueva que apareció ahora, ataques de pánico, ¿viste? Que te bloqueas y no puedes salir? ¿Qué es eso? No es otra cosa que temor infundado por el mismo Satanás para detener a los hijos de Dios, para que no puedan comprobar que Dios es un Dios poderoso. Entonces se aferran, hoy Romy hablaba del dinero, se aferran al dinero, se aferran a las personas, se aferran a las cosas materiales, se aferran a algo para poder enfrentar lo que tienen que enfrentar. O toman, o se drogan, o fuman, porque están nerviosos, ansiosos. Y bueno, ¿qué querés que haga? Mirá cómo estoy nervioso. ¿Se entiende? Y ya va la tercera a Quilmes o Palermo y no podemos parar porque, bueno, ¿cómo que me deprimo? Y recurrimos a esas cosas para poder enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Hermanos, tenemos un Dios increíble, un Dios todopoderoso que puede fortalecer nuestras vidas para poder enfrentar lo que sea. La ansiedad nos detiene. El miedo nos bloquea. Hay dos instancias para el miedo y la ansiedad. Es las cosas que pasaron, ¿sí? Lo del pasado, que te afectó, que te hizo mal, recuerdos, palabras, personas, caras, odios, broncas, del pasado. Cosas que ya pasaron, que no están ahora actualmente. Pero vos todo eso, como decía el otro día, lo conectás con lo que está pasando ahora. Entonces ves a una persona, por ejemplo, yo lo veo a Johnny ahora, y me acuerdo de un acople viejo, no, pero vos ves a una persona
y el simple hecho de verla, aunque la persona no hizo nada, pero si en el pasado te afectó de alguna manera, vos ya las mirás con otra mirada. Y te agarra algo acá en la boca del estómago que te hace estar mal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El famoso, el que se quema con leche, ve la vaca y llora. Una persona, una situación parecida a algo del pasado que no resolviste, y entonces eso te afecta hoy para seguir adelante y te bloquea, porque te agarra miedo, te agarra temor, decir, uy, ¿cómo voy a hacer? No voy porque va a estar fulano, no me quiero enfrentar a esta situación, y mañana cuando vaya al trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a decir a Sultano de lo que pasó? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces la ansiedad y el temor viene desde atrás, desde el pasado, pero también hay cosas hacia el futuro, decisiones que tomar. Estamos terminando un año y vos todavía no terminaste la facultad. Hay materias que tenés que rendir, hay cosas que tenés que hacer, hay decisiones que tenés que tomar. Todavía no te casaste. Bueno, todavía no hiciste cosas que tenés que hacer y las tenés ahí inconclusas y las vas postergando y postergando y postergando como una materia previa y nunca la terminás de dar. Sea para atrás o sea para adelante, sea del pasado o del futuro, hermanos, dice la palabra, y acá está un poco, ¿qué tenemos que hacer? Dice 1 Pedro 5:7 en la NBI, algo muy importante, que es la clave, que es la llave para poder enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar. No podemos ir a enfrentar cosas con ansiedad y con temor, no podemos, tenemos que sacarla de nuestra vida. ¿Y cómo lo tenemos que hacer eso? Dice en 1 Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad. Amén. Depositen en Él toda ansiedad, como si esta fuera mi ansiedad. Y yo ando con mi ansiedad para todos lados, con mis miedos, mi ansiedad, mi nerviosismo, ando para todos lados con esto. Voy a comprar, al almacén, no la dejo. Voy a trabajar con esto, no la dejo. Voy a la iglesia, la dejo un ratito y después me la llevo de vuelta. Y voy para todos lados con mi ansiedad. ¿Pero qué dice la palabra ahí? Depositen. Dejen. ¿En quién? Hagamos de cuenta que Gaby es el Señor Gabriel Gauna. Y dice, depositen en Él. Es tuya ahora. Y yo me quedo libre de esa ansiedad, de ese temor, de ese nerviosismo. Amén. No tengo por qué seguir batallando con eso. Y la clave para hacer esto, ¿cómo lo deposito? Devolvelo ahí que si no vamos a tener problemas. ¿Cómo deposito esto en el Señor? Y ahí está lo que dijo Graciela. En oración. Pero tiene que ser una oración hecha con fe. Porque dice ahí en Filipenses 4:6, que lo leímos recién, dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. No se preocupen, oren. No puede ser que si vos orás estés preocupado, porque la oración es lo contrario a la preocupación. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a poder decir, pastor, yo ya oré, pero sigo preocupado. Entonces, mi hermano, no oraste lo suficiente. Si todavía hay ansiedad, si todavía hay temor, si todavía te sentís bloqueado, entonces, hermano, la respuesta es la oración y sigue siendo la oración y va a seguir siendo la oración y no hay otro camino. Entonces, ¿qué significa eso? Que no has orado quizás lo suficiente. ¿Se acuerdan cuando Jesús va con los discípulos, con los tres, Pedro, Jacobo y Juan, a orar? ¿Se acuerdan? Y Jesús fue, gracias, y Jesús fue a orar y volvió. ¿Y cómo estaban los tres discípulos? Durmiendo. Yo creo que habían comenzado a orar ellos. Yo les tengo fe. Porque Jesús los puso a orar. Le dijo, ustedes estén orando acá que yo voy a orar allá. Porque quiero orar en intimidad con el Padre. Porque tenía que decirle al Padre algo muy íntimo. Padre, pasa de mí esta copa. Y los dejó orando. ¿Y qué hicieron los discípulos? Durmieron. Y Jesús vuelve, y así 3 veces, y los encuentra durmiendo. Pero les dice algo importante.
¿Se acuerdan que les dice Jesús la primera de cambio cuando se dirige a ellos? ¿Qué les dice? ¿Cómo? Claro, le dice, no han podido velar ni una hora, dice. Entonces yo me di cuenta ahí que cuando hay una situación que te produce temor, ansiedad, nerviosismo, que te bloquea, que te agarra un ataque de pánico y toda la historia, lo mínimo para orar es una hora. Porque dice, no habéis podido orar ni siquiera, como lo mínimo indispensable, una hora. O sea, lo mínimo es una hora. Cuando estás mal, una hora de oración. Y decime la verdad, mi hermano, mi hermana, cuando te pones mal, ¿cuánto tiempo le dedicas a la oración? Ahora salta alguno que me diga 3 horas, digo, gloria a Dios. Pero la mayoría de los cristianos normales van, se tiran, lloran y oran 15, 20 minutos, media hora y se levantan y siguen con la preocupación. Hay que orar hasta que la preocupación desaparezca. Dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová. Ahí lo tengo en la Reina Valera. Bueno, ahí está bien, déjalo ahí. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Fíjense que hay algo, si bien es cortito, hay algo muy profundo en esto. Busqué al Señor hasta que Él me respondió. Busqué al Señor y Él me respondió. Jesús oró hasta que el Señor le respondió. Y yo entiendo que Jesús fue una hora a orar y volvió y los discípulos estaban durmiendo. Fue otra hora a orar y volvió y los discípulos estaban durmiendo. Fue otra hora a orar y ahí el Señor le respondió y vuelve y los discípulos están durmiendo y le dice, bueno, ahora sí duerman porque ya tengo la respuesta. No hay que dormirse hasta no tener la respuesta. Hay que orar hasta tener respuesta. Hay que buscar hasta que Dios responda. No se queden dormidos. No se den por vencidos, porque está la promesa que si oramos el Señor responde. Amén, mis hermanos. Y cuando buscamos al Señor, la ansiedad y el nerviosismo y el temor comienza a disminuir en la oración. ¿No les pasa eso? Cuando están ansiosos, nerviosos, empiezan a orar y empieza a disminuir. Y a veces nos vamos antes de tiempo. Dios no nos respondió, pero ya estamos un poquito más tranquilos y seguimos. Y al rato, a la vuelta, nos espera otra vez la ansiedad, el temor, el nerviosismo. Hay que orar hasta que el temor y la ansiedad desaparezcan. Cuando oramos y Dios nos da la respuesta, como dice el Salmo, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, nos libra de todos nuestros temores para que podamos hacer lo que tenemos que hacer, porque el miedo no te deja avanzar. Entonces el Señor viene y quita el miedo, entonces vos podés lograr lo que Él quiere que vos logres. En este tiempo, hermanos, como iglesia, tenemos muchos desafíos. Recién escuchamos acá a los chicos hablar, tenemos hermanos viajando, tenemos muchos desafíos, no solamente en las actividades que hacemos, sino personalmente cada uno de nosotros. Que al ser parte del cuerpo de Cristo, esas cosas y esos desafíos son de la iglesia también. Tus proyectos, tus anhelos, tus deseos, aún tu familia, la situación de tu familia. Romy recién compartía y ninguno tenía necesidad de nada. ¿Se dan cuenta? Tus necesidades son las necesidades de la iglesia y tenemos que responder a eso. Para eso allá atrás tenemos para ofrendar no solamente dinero, sino también alimentos, para que no falte el alimento a aquellos que lo necesitan y poder estar sabiendo las necesidades de cada uno. Entonces se dan cuenta, estamos conectados los unos con los otros porque somos cuerpo de Cristo, somos familia de Dios. Y cuando uno se detiene una parte del cuerpo. Porque dice, si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele juntamente con él. Amén. Pero cuando entramos en oración, cada uno de nosotros, y buscamos del Señor, hasta que Él nos responda, hasta que Él nos hable, no solo el miedo, la ansiedad desaparecen, sino que vienen las promesas de Dios a hacerse realidad a nuestra vida. Amén. Dice Hebreos 13:6 en la NBI. Así que podemos decir con toda confianza,
Miren lo que va a decir Hebreos. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. ¿Y qué dice? No temeré. ¿Lo podés leer en voz alta? Esa primera parte nada más, la pregunta no. ¿Lo leemos todos juntos? ¿Se animan de ahí de la pantalla? Así que podemos decir con toda confianza. ¿Saben por qué quiero que lo digamos todos juntos? Porque está hablando en plural ahí el texto. Así que yo los animo a que levanten su voz y lo digan, porque al decirlo, al leerlo, también la palabra de Dios es viva y es eficaz y es poderosa. Entonces va a cambiar tu corazón para creer. Amén. Dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. Otra vez. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. Una vez más, la última, bien fuerte. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. Amén. ¿No te pasó algo ahí cuando lo leíste? Al leer la palabra de Dios es viva y produce algo en nosotros. Dice en 2 Timoteo 1:7, y agarrala que es para vos esta palabra y es para mí. Dice en 1 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, le agrega temor, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Qué nos ha dado Dios? Un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. El tema, sabemos que la oración es la llave, es la clave para que el temor y la timidez desaparezcan. Y con esto termino. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que todos nosotros sabemos que cuando vamos a Dios en oración, de alguna manera ya sabemos cuál va a ser la respuesta para eso que estoy enfrentando. Y muchas veces no queremos escuchar lo que Dios nos tiene que decir, porque no tenemos ganas de pagar el precio que hay que pagar. ¿Se entiende? Entonces es más fácil huir de Dios y tratar de buscar la solución por otro lado. O, como dijimos, orar un ratito y seguir con la vida, porque no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Porque todo lo de Dios, todo lo que Dios quiere que hagamos, hay un precio que pagar. Amén. Dice la Biblia que Él murió por todos, pero luego todos murieron. Y en ese morir pagamos el precio de recibir la salvación, de recibir lo de Dios, de recibir la bendición. ¿Se entiende a dónde voy, mis hermanos? La realidad y el tema es que muchos de nosotros no queremos buscar a Dios en oración porque ya sabemos que vamos a tener que enfrentarnos a cosas que no nos gustan de parte de Dios. Y vamos a tener que resolver y dejar un montón de cosas que no queremos resolver ni dejar. Cosas que están en el tintero. Y no queremos enfrentarnos a eso. Claro, no, pero si yo voy a orar a Dios tanto tiempo, como dijo Andrés, o tanto tiempo como dice la Biblia, voy a tener que perdonar a fulano o a sultana, porque yo sé que estoy mal con esa persona. O voy a tener que corregir tal cosa o tal otra. Entonces no queremos eso. Queremos lo de Dios, la bendición, la ayuda y todo lo demás, pero no queremos el precio a pagar. Pero hay una promesa en el versículo 7 que no la podemos desperdiciar, que no la podemos dejar pasar. Dice en Filipenses 4:7, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? No lo entendés, pero tenés una paz que no sabés cómo está ahí, pero la tenés, porque no podés
digerirlo, no podés entenderlo. ¿Y qué hace la paz, mis hermanos, según el texto? ¿Qué hace la paz? Cuida. ¿Qué cuida? Yo puse la paz que vigila, la paz que está alerta, como una vigía de nuestra vida, como alguien que está cuidando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará vuestros corazones y sus pensamientos. Porque ¿dónde se produce todo el malestar, el temor, la ansiedad? Acá. En la mente, porque te dijeron algo, porque vos pensaste algo y ese pensamiento se instaló tan fuerte de manera que no podés salir adelante. ¿Se acuerdan de Elías? Que se encerró en una cueva queriéndose morir porque lo habían amenazado de muerte. Y esa simple amenaza de una mujer, Jezabel, esa simple amenaza de esa mujer produjo en él un temor, una ansiedad, un nerviosismo a tal punto que se quería morir, que se encerró, que huyó, se metió en una cueva. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo. Un pensamiento por una palabra que alguien dijo ya es suficiente para robarnos la paz, la bendición, para robarnos todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿O no es así? ¿Les ha pasado así, hermanos? ¿Están conmigo acá? ¿Sí? ¿Les ha pasado así? ¿Les pasa? Una palabra, un pensamiento ya te produce malestar, ¿viste? Cuando alguien dice algo que no está de acuerdo a lo que vos creés, pensás, o simplemente dijeron algo en contra tuya y vos ya te pusiste mal porque vos querés que todo el mundo esté bien con vos, querés que todos estén contentos con vos, querés estar en paz con todo el mundo, y si alguien se enoja, se ofende, se pone mal con vos, eso ya te voltea de una manera increíble a tal punto que te roba las fuerzas para seguir adelante. Para que la paz se active como una vigía en nuestra vida, que cuida nuestro corazón y nuestros pensamientos, debemos estar a cuenta con el Señor, debemos confesar nuestros pecados, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, debemos tomar una decisión de cambiar para que esa paz gobierne, cuide nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra mente. En esa búsqueda de Dios y en esa oración, lo primero que tiene que haber es arrepentimiento, es confesión, es un deseo de ponernos a cuenta, de bajar los decibeles del orgullo, la soberbia, la razón y la justicia mía, y decir, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y esto, y despotricamos para acá y para allá. Tenemos que bajar los decibeles y ir en humildad, humillados ante la presencia del Señor, reconociendo que sin Él nada somos, nada tenemos, nada podemos, que no tenemos vida si no fuera por Él, no tenemos fuerza, no tenemos capacidad, no tenemos dones, no tenemos nada sin Él. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él y tenemos que ir a Él, a Él en oración, reconociendo nuestra incapacidad de poder enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar y de hacer todo lo que tenemos que hacer. Y ahí en su presencia, una vez que entramos en su presencia y pedimos perdón, Señor, perdóname por mi orgullo, mi soberbia, mi vanagloria, perdóname, Señor, por haber creído esto, haber creído lo otro, Señor, perdóname por mis pecados, por mis perversidades, por mi corazón corrompido, perdóname, Señor, por mis malos pensamientos, por mis maldiciones, mis malas palabras, perdóname, Señor, por todo lo que hice mal, por todas las personas que ofendí. Porque Santiago dice que de palabra o de hecho todos ofendemos alguna vez. Entonces seguramente habrá alguien ofendido por mí, por lo que yo dije, por lo que yo hice. Hay alguien ofendido seguramente por algo que vos dijiste, algo que vos hiciste. Y tenemos que pedirle perdón al Señor por eso y tenemos que restaurar eso. Porque si no, ¿saben qué pasa? Todas esas cosas nos producen malestar y se vuelven en contra nuestra y de alguna manera cosechamos lo que sembramos. Si vos estás enojado, si estás mal, si estás pensando mal en contra de alguien, eso te va a alcanzar a vos y te va a destruir. Dice Proverbios
5, 22 y 23. Fíjense, miren lo que dice Proverbios, terrible. Prenderán al impío. Bueno, lo leemos de la NBI. Ahí está, muy bien, qué gracias. Te estás afilando, ¿eh? Prenderán al impío sus propias iniquidades, maldades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura, dice. Tremendo, ¿no? Por eso persistir en una postura de orgullo, persistir en una postura delante de Dios de soberbia, trae nuestra propia destrucción. Debemos entender que el diablo, como decía Romeo, nos engaña para hacernos creer que el temor, la ansiedad y la justicia propia que queremos que se manifieste sobre todo lo que está a nuestro alrededor y sobre todas las personas, el diablo nos hace creer que es algo justo, algo bueno, algo que merecemos, pero que en realidad está afectando nuestra vida a tal punto que nos está paralizando, que no nos deja avanzar. Por eso tenemos que ser libres de esas cuerdas, libres de la ansiedad, libres del temor, para poder correr hacia lo de Dios, hacia lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hermanos, hay cosas que Dios quiere que vos hagas. Amén. Hay cosas que Dios quiere que vos logres. Para eso te llamó Dios. Tiene un propósito con cada uno de nosotros, lo dice la palabra, no voy a extenderme sobre eso, pero ustedes lo saben y hay cosas que Dios puso en sus corazones para hacer y no las están haciendo porque tienen miedo, porque están ansiosos, porque tienen temor. En el nombre de Jesucristo, en esta noche, estamos en este lugar para proclamar que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y que es poderosa como la masa que rompe la roca, como el fuego que consume. La palabra de Dios es poderosa. Que esta palabra en esta noche desate nuestras vidas para poder ir por más. Hiciste un montón de cosas, todas cosas buenas, vos podés considerar un montón de cosas que hiciste fenomenales, pero hay cosas increíbles por hacer. Hay cosas increíbles por hacer, porque tenemos un Dios increíble. Y dice la palabra de Dios, y ustedes lo saben y lo repetimos siempre, que para Dios no hay nada imposible. Pero también la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué te impide? ¿Qué te detiene? El miedo, el temor, la ansiedad, las frustraciones del pasado, los desafíos del presente, que no tenés recursos, que no podés con esto, que no podés el otro. Y ya probé y fracasé, ¿y cómo voy a hacer de vuelta? Hermanos, liberémonos de todo eso, porque Dios va a hacer cosas maravillosas a través de cada uno de ustedes, a través de cada uno de nosotros. Yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón, que Dios va a hacer cosas magníficas, increíbles, a través de nosotros. Pero fíjense, y termino con esto, en 2 Corintios 10, 3 al 5, nos da también el panorama espiritual al cual nos tenemos que enfrentar para vencer nuestros temores y dejar toda ansiedad en el Señor. Dice ahí en 2 Corintios 10, 3, en la NBI, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Y el Espíritu Santo les abra la mente a esto. Piénsenlo. Aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como las libra el mundo. Dice el versículo siguiente: las armas con las que luchamos no son del mundo. Los recursos del mundo no sirven para lo de Dios. Amén. Y dice, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Quién tiene el poder divino para derribar fortalezas? Las armas que nosotros tenemos de parte del Señor.
Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino, dice, que tienen el poder divino para derribar fortalezas, esas fortalezas de temor, de ansiedad, de miedo, que se construyen en un gigante para vos que no podés vencer, se pueden vencer con las armas de Dios. Y dice finalmente, destruimos argumentos. Ahí está otra vez la cabeza, ¿ves? Destruimos argumentos, porque a veces repetimos los argumentos de Satanás y decimos, no, no puedo porque bla, bla, bla. Argumentos satánicos, ¿sí? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Amén. Y la paz está ahí, activa, cuidando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa paz nos da la sabiduría y la fuerza para poder enfrentar estos argumentos, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, en contra de la palabra de Dios. La palabra se quiere activar en tu vida, pero hay argumentos que se levantan en contra de la palabra y la ahogan, como la parábola del sembrador, la ahogan y la hacen infructuosa. Entonces, hermano, ahí tenés que tomar autoridad en el nombre de Jesús y pelear con las armas que peleamos aquellos que hemos creído en Dios, que son espirituales. Y el arma más poderosa para batallar en estas cosas es la oración, el ayuno, la adoración, ¿sí?, a Dios. La adoración se constituye también en un arma de guerra, la alabanza. Alabar y glorificar a Dios en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, se convierte en un arma poderosa. Se retuercen los demonios cuando vos, estando en la peor angustia, en el peor momento, en el momento más oscuro de tu vida, te levantás desde la cárcel, atados tus pies con grillos, encadenado en la oscuridad de una cárcel profunda, como estaban Pablo y Silas, levantan un himno a Dios, una alabanza a Dios. Y las cadenas se caen y las puertas se abren en el nombre de Jesús. Hermano, no solo ores 1 hora o más, ayuná, porque hay espíritus que no salen si no es con ayuno y oración. Adorá a Dios. Muchos quizás han perdido la costumbre de cantarle al Señor. Cántenle, adórenle. La adoración sí, no es solo cantar. La adoración es una entrega total, una postración total en humillación delante del Señor. Pero ¿por qué no cantar? Porque cuando cantamos también el Señor es glorificado y dice la Biblia que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Y en medio de la aflicción, de las cosas que tenés que enfrentar, si vos levantás tu voz en alabanza a Dios, el Señor viene y la oscuridad retrocede, las tinieblas retroceden, los demonios huyen, no soportan la adoración a Dios. No soportan la alabanza, no soportan que vos hables bien de Dios, no soportan que vos glorifiques a Dios en medio de las dificultades. ¿Qué quiere el diablo? Que te quejes, que rezongues, que reclames, que insultes, que vayas a pelearte con este y con el otro y discutir esto y discutir lo otro. Eso es lo que quiere el diablo. Pero Dios, ¿qué pretende de nosotros? Misericordia, amor, justicia. Amén. Justicia a la manera de Dios, que entregó a su Hijo para morir por los pecadores. Justicia a la manera de Jesús, que le dijo a los que lo estaban apedreando, le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la justicia de Dios. La venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré, no es tuya. Vos no tenés que vengarte, vos no tenés que pelear con tus fuerzas para lograr las cosas. Tenés que pelear en oración, en ayuno, en adoración, en alabanza. Amén, hermanos. Espero que podamos cambiar el chip del temor, sacar el chip del temor y poner el chip de Dios, que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para enfrentar todo lo que va a venir, para enfrentar las circunstancias difíciles en la familia, en el matrimonio, en la economía, en el ministerio que estás desarrollando para el Señor, en lo que vayas a hacer, que esté el Espíritu de Dios gobernando tu vida. Y la paz. Oramos, vamos a ponernos de pie.